La semana pasada, si recordáis, leímos Apocalipsis 16, versículos del 1 al 7, donde hablamos de los tres primeros o las tres primeras copas de la ira de Dios que eran derramadas como juicio definitivo y último ya sobre este mundo. Recordamos que hubo unos juicios que eran los sellos que servían como retén al mundo en su pecado, otros juicios que eran las trompetas que servían de advertencia al mundo, y ahora ya vienen estas copas que sirven como juicio definitivo y completo sobre esta sociedad rebelde e impía. Bueno, sobre la sociedad rebelde e impía a lo largo de toda la era del Evangelio. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, los versículos del 8 al 16. Y dice así la palabra del Señor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el mundo, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Bien, no sé qué viene a tu mente cuando hablamos de la palabra Armagedón. Muchos piensan en un desastre global, una guerra nuclear o la destrucción del mundo tal y como lo conocemos mediante algún tipo de cataclismo, puede ser un meteorito, lo que sea. El cine, la cultura popular han hecho mucho en acrecentar esta idea, sobre todo en los últimos años. Quizá alguno de vosotros recuerde la película Armageddon o Armagedón, protagonizada por Bruce Willis y por Ben Affleck, y por Liv Tyler. ¿Sí? ¿La habéis visto? Es un rollo, ¿qué es que os diga? Pero bueno, se hizo muy popular la idea del Armagedón cuando esta película salió en cines allá por el año 96. Hay unos que llevan muchos años dando mucho la lata con el tema del Armagedón. Supongo que enseguida puede que lo relacionéis con los testigos de Jehová. Parece que se hayan inventado la palabra, pero no. La palabra ya tiene su recorrido histórico de siglos. Claro, todo este caldo de cultivo no para de generar un montón de imágenes angustiosas, dramáticas. Pero ¿sabéis qué? Que la realidad es otra. La Biblia nos habla en otros términos en cuanto al significado de la palabra Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón es el momento en que Cristo, como Rey y soberano, derrota definitivamente a todos los poderes que se le oponen y que tratan de destruir a la Iglesia. Qué bien resumir todo esto en una palabra tan corta, ¿no? Armagedón. Si hasta va bien, nos viene bien y todo poder resumirlo. Esto es lo que significa. No son las fuerzas del mundo actuando y trayendo el mal y la destrucción sobre la tierra.
No es un meteorito perdido por el universo o que de repente el sol implosione y todos acabemos abrasados y destruidos, en absoluto. No es fruto de la maldad humana, no es fruto del azar de los elementos y del cosmos, no. Es Dios culminando y asegurando definitivamente la liberación y la victoria de su pueblo. Así que cuando llegamos a Armagedón, debemos alegrarnos. Nosotros, la Iglesia, debe de alegrarse. Ahora, este patrón de oposición y de rescate de parte de Dios hacia su pueblo está permanentemente en toda la Escritura, muy permanentemente también en la historia del antiguo Israel. Hemos leído el pasaje del libro de los Jueces que ha leído nuestro hermano Gonzalo, cuando Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara oprimían a Israel 20 años de opresión. Cualquier liberación parecía imposible, pero Dios actuó. Usó a la profetisa Débora, que era la que ejercía de juez en aquel tiempo en Israel, para llamar a Barak a levantarse, confiar en Dios y enfrentarse al terrible enemigo de Sísara, que tenía 900 carros de hierro forjado. En términos de hoy, podría decirse que esto era una de las mayores potencias militares del mundo. Y la victoria, hermanos, no vino por las fuerzas o por el ingenio estratégico de Barak, en absoluto, sino por la acción, de nuevo, soberana, inesperada, decisiva y definitiva de Dios, quien liberó a Israel. Por otro lado, la palabra Armagedón no ofrece mucha dificultad, no os compliquéis la vida. El término hebreo significa literalmente monte de Megiddo. La palabra hebrea, Har, significa monte, y Megiddo era una ciudad fortificada que dominaba la llanura noroeste de Jerusalén, el valle de Asdrelón, al lado del valle del Jezreel. Allí es donde se dieron un montón de batallas en la antigüedad. Un montón. Incluso el propio Napoleón batalló en esta llanura. Pero antes, en la historia bíblica, infinidad de batallas que vemos en las Escrituras tuvieron lugar en esta llanura. De ahí, de Ar-Megiddo, montaña de Megiddo, en griego, Armagedón. Armagedón. ¿Sí? ¿Ves qué sencillo? Montaña de Megiddo. ¿Qué pasaba allí? Israel luchaba sus batallas y en todas ellas vencía. Interesante. Según el cántico de Débora, que viene después del texto que hemos leído más tarde, en el capítulo 5 de Jueces, la victoria de Barak ocurrió en Tanaac, junto a las aguas de Megiddo, ¿sí? Donde los cielos pelearon contra Sísara. Así que Apocalipsis ahora toma esta victoria del libro de los Jueces como un modelo del rescate final de Cristo, cuando las fuerzas del mundo, que parecen invencibles, tratan de destruir a la Iglesia. Nos habla de la reunión de todas las fuerzas mundiales, atención hermanos, la reunión de todas las fuerzas políticas, militares y sociales reunidas contra el pueblo de Dios, la Iglesia. Y lo que ocurre es que en ese Armagedón, Dios peleará por su pueblo y la victoria de Dios, hermanos, será completa, definitiva. Se acabó. Eso es lo que significa para nosotros la palabra Armagedón. Y este es el corazón de este pasaje de Apocalipsis capítulo 16, versículos del 8 al 16. Mientras los impíos se rebelan contra Dios para destruir a la Iglesia, su juicio final es inminente. Todo intento de desafiar y de destruir a Dios y a su pueblo será derrotado. Así que el Armagedón, de nuevo, nos recuerda con imágenes muy vívidas que la historia termina con la justicia de Dios venciendo. Si os puedo hacer un spoiler de la historia, un spoiler
de cuál es el fin de la historia humana y de la Biblia y de la profecía bíblica y de la Iglesia, el spoiler es este. Atención, Dios gana. Y ya está. Y aquí podríamos dejar ya el sermón, pero no, tranquilos. El spoiler es que los enemigos de Dios y de su pueblo, la Iglesia, serán derrotados para siempre. Y esto nos lleva al análisis del pasaje. Tenemos estas copas cuarta y quinta en los versículos que van del 8 al 11. Y al estudiar las visiones de Apocalipsis sobre los 7 sellos, que ya vimos hace tiempo, las trompetas y ahora las copas, vemos que en general se refiere a los juicios que tienen lugar en la historia de la Iglesia, es decir, entre la primera y la segunda venida del Señor. Sin embargo, la sexta de cada una de estas series, el sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa, se refieren a los acontecimientos que ocurren poco antes del fin de los tiempos. Y luego el número 7, el séptimo sello, la séptima trompeta y en el futuro veremos la séptima copa, tienen que ver con la venida del Señor y el juicio final. Como dijimos, son mensajes paralelos que se van repitiendo, van plasmando una misma historia entre la primera venida del Señor, hace 2000 años, y su segunda y última, en un sentido pleno y cósmico, venida. ¿Bien? Ahora, vemos que esta cuarta copa de la ira es derramada. ¿Y es derramada dónde? Fijaos, versículo 8, sobre el sol. De modo que fue dado que al sol que quemase a los hombres con fuego. Y la clave para comprender esta copa consiste en notar que representa lo opuesto de lo que la Biblia promete al pueblo de Dios. En Apocalipsis 7:6, si os acordáis, se promete que los redimidos no tendrán hambre ni sed. ¿Y os acordáis lo que dice? Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Esto dice Apocalipsis 7:16. Bien, ahora en Apocalipsis 16:8 pasa todo lo contrario. El sol hace exactamente lo contrario. Cae y juzga al mundo pecador. Podemos llamarle en propiedad, si queréis, metafóricamente, es un sol de justicia que cae sobre este mundo. Jesús, si os acordáis, habló de la gracia común de Dios, diciendo que Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos. ¿Recordáis? Bien. Sin embargo, llega un momento en que Dios va a retirar su gracia sobre aquellos que se rebelan contra Él. Y no solo en el futuro. Dios ha retirado su gracia en última instancia tras frenarlos y advertirlos, y ha retirado su gracia a lo largo de toda la historia. Y es algo paradójico. Aquello que normalmente es fuente de bendición, como el sol, ¿qué haríamos sin el sol? Ahora, en Apocalipsis se nos presenta como instrumento de juicio y maldición. Como juicio por el pecado, esta cuarta copa describe muy bien la situación de la sociedad occidental actual en la que estamos. ¿Bien? Nuestra sociedad, hermanos, amigos, ha rechazado y rechaza deliberadamente a Dios e intenta suprimir a Dios y su influencia de cada aspecto de la vida. Como muestra Apocalipsis, la sociedad ha sustituido a Dios por la bestia del Estado omnipresente, el Estado que lo impregna todo, que lo controla todo, que lo fiscaliza todo. Pero también por el falso profeta, esa bestia que salía de la tierra, que vimos en Apocalipsis 13, la religión, la filosofía humanista, pero también la seducción y los placeres mundanos de la ramera Babilonia la Grande. Esto describe muy bien la sociedad humana y especialmente la actual. Pablo dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fijaos qué curioso. No está diciendo Pablo que la ira de Dios, de la que hablamos la semana pasada, no está diciendo que se revelará desde el cielo. ¿Os dais cuenta que dice se revela? Está hablando en tiempo presente. Esto es muy llamativo. El juicio de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo. La vida inmoral que llevan los impíos y los rebeldes en este mundo tiene efectos y ha tenido efectos a lo largo de toda la historia. No es algo que tengamos que esperar a que ocurra cuando el Señor regrese. Allí se podrá intensificar y bien, seguramente que así será. Pero eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. La impiedad de los hombres recibe el juicio de Dios desde el cielo. De hecho, la vida inmoral que los impíos llevan es un juicio en sí mismo para ellos. Perdóname la cita, ¿no? En el pecado se lleva la penitencia, ¿no? O sea, el mismo pecado te inflige el castigo, te inflige la pena. Esto es lo que vemos. La cuarta copa, hermanos, está representando ese juicio de abrasar al mundo con ardor de fuego, de un sol que en vez de bendecir, maldice. Así que en su propio pecado, el mundo se vuelve duro y se vuelve doloroso. Tiene unas consecuencias. Y esta cuarta copa de la ira de Dios evoca de nuevo el fuego de la tercera plaga de Egipto. Recordáis que estamos en el contexto de que Apocalipsis trae a la memoria símbolos, escenas y momentos de la historia bíblica y los aplica a la historia de la redención. Lo estamos viendo aquí. Nos recuerda esta plaga de Egipto cuando Dios castigó a la tierra con granizo y con fuego. El faraón obstinado completamente, no quiere enviar a Israel a que le adore al desierto, y dice el Éxodo que aquel fuego del cielo, fijaos, dice Éxodo, hirió en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, así a hombres como a bestias. Así que ahora este fuego del Apocalipsis, que viene desde el cielo, simboliza la justa retribución, la justa venganza, como hablábamos el otro día, de Dios sobre un mundo que se rebela contra él. Hermanos, la impiedad, el orgullo tienen consecuencias reales en la vida. Uno no puede escapar a ello. Ahora, ¿cuál es la respuesta del mundo ante estos juicios? ¿El mundo se arrepiente? ¿El mundo recula, da marcha atrás, medita, recapacita, se plantea las cosas y dice, a ver si va a ser que esto que nos está pasando es fruto de mi actitud, de mi impiedad, de mi rebelión, de mi pecado? Bueno, claro, hablarle al mundo actual de pecado, yo qué sé, es misión imposible, pero ¿recapacita en algo el mundo? Juan escribe, fijaos, versículo 9, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta es la respuesta. Es como cuando tienes tus hijos pequeñitos y los reprendes y los castigas por algo y se te rebelan y se te revuelven y se te ponen chulos y todo, ¿no? Esto es lo que hace el mundo. Hoy se desprecia y se ningunea a Dios públicamente y al cristianismo, especialmente, más que en ningún otro momento de la historia. Los ateos, o los agnósticos, o los incrédulos, o los humanistas protestan contra la pobreza, protestan contra las injusticias, contra la ignorancia, contra las enfermedades, contra los desastres naturales, contra las crisis económicas, contra las guerras y los conflictos armados, contra el terrorismo. Protestan contra la desestructuración de la sociedad, por la crisis de valores, por el fallo de las relaciones. ¿Pero qué es todo esto? ¿Esto qué es? Son las consecuencias de sus propios pecados en la mayoría de las ocasiones. Y luego culpan a Dios de todo esto. ¿Dónde está este Dios tan bueno? ¿Dónde está este Dios tan misericordioso del que hablan los cristianos? ¿Qué hacen? Se burlan. Se burlan. Así que la respuesta
ante los juicios de Dios es que la blasfemia y el pecado de la sociedad ha hecho que Dios retire su bendición sobre el mundo. Incluso hay algunos cristianos, vamos a admitir que lo sean, que neciamente, son cristianos pero son necios, quitan importancia a la realidad del juicio de Dios. Quitan importancia a la ira divina, como hablábamos la semana pasada, ¿recordáis? Insisten en que Dios nunca va a infligir juicio, niegan o minimizan la soberanía de Dios, anuncian la tolerancia divina como una especie de salvoconducto para que las personas vivan absolutamente como les dé la gana, sin dar cuentas a nadie, dejándose llevar por sus... Sé tú mismo, vive como quieras, Dios no te juzga, naciste así. Ahora, en contraste, en vez de aplaudir y disculpar la decadencia moral y espiritual de este mundo, Apocalipsis deja claro que todo esto tiene consecuencias, que todo esto traerá un juicio sobre el mundo. Y esto es lo que simboliza esta cuarta copa del sol abrasador que quema toda la tierra. En nuestras sociedades se asesina salvajemente a los bebés por eso que se llama interrupción del embarazo, como si fuese, yo qué sé, yo puedo interrumpir la luz con un interruptor, pero luego le puedo volver a dar y volvemos a tener luz. Bien, no. El eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo para llamar básicamente de forma fina al aborto, que es el asesinato masivo. Hoy se le llena la boca a todo el mundo con el genocidio. El mayor genocidio que está teniendo lugar en Occidente es el asesinato sistemático de miles, millones de seres humanos en el vientre de su madre, que tendría que ser el lugar más seguro en el que estaremos jamás. Este es Occidente. Luego la eutanasia. Bueno, ya empiezas a resultar caro y además de caro, molesto. Mejor te apagamos. Claro, te interrumpimos la vida. Claro, esto es otro eufemismo, ¿no? Interrupción de la vida voluntariamente. ¿Qué pasa? Que luego lo puedes resucitar otra vez, ¿no? No, evidentemente ya sabemos de lo que hablamos. Esta es la realidad del mundo. Hay inmoralidad sexual de todo tipo, consentida, tolerada. Es más, se utiliza la palabra orgullo para describirla. Es un orgullo ser así. Yo nací así. Dios me hizo así, por lo tanto disfruto la vida así. Y no solo eso, es que además se legisla activamente desde las instituciones contra el diseño de Dios para el hombre y para la mujer y para el matrimonio y para la familia. Ahora yo pregunto, y estoy tratando estos temas, hermanos, porque son muy populares. No son los únicos problemas. La decadencia moral de este mundo va mucho más allá de esto. Hay cosas apenas imperceptibles que evidencian una corrupción total del mundo. ¿Qué otra respuesta puede haber de parte de Dios ante una sociedad como esta, sino el juicio de Dios? Claro, y esto enfurece a los incrédulos, porque, como hemos dicho, no admiten la culpabilidad ni la justicia de Dios, como se describe precisamente en esta cuarta copa de Apocalipsis 16. Las personas rehúsan arrepentirse, se niegan a reconocer ninguna relación entre una vida que desagrada a Dios y los dolores y llagas que acompañan a ese tipo de vida. No ven la relación, pero tiene toda la relación. Toda. Y esto es lo que nos aclara la Biblia. Pero como muestra ahora la quinta copa, aquí estamos hablando de la sociedad en general, en el caso de la cuarta copa, la quinta copa nos muestra que Dios no solo derrama su juicio sobre la humanidad rebelde en términos generales, va más allá. También dirige su castigo contra los líderes mundiales que dirigen, orquestan y promueven esta rebelión. Fijaos, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Veis el lenguaje? Trono, reino.
Ahora le toca a los poderes y autoridades de este mundo. La bestia, como vimos, el sistema político, tiránico, militar, económico, legislativo de este mundo, especialmente cuando se opone a Dios. Y este juicio se basa en la novena plaga sobre Egipto. ¿Recordáis la novena plaga? Mira, habrá que hacerla en la escuela dominical, las plagas también, sí, para que los niños se acuerden de las plagas. La novena plaga era tinieblas. Tinieblas. Unas tinieblas que dice que no se veía más allá de un palmo de tus narices. Es como si estuvieras, yo qué sé, en una habitación a oscuras y no te enteraras de nada. Esto es la plaga a la que está aludiendo Apocalipsis. El propósito de esta plaga, ¿cuál era? Avergonzar al dios Ra, el dios Sol, que de hecho se creía representado en la tierra por el mismísimo faraón. O sea que avergonzar al dios Sol, al Sol, a Ra, era lo mismo que humillar y juzgar al propio faraón, porque era el hijo de Ra, el representante de Ra en la tierra, el representante del Sol. De modo similar, Dios humilla el poder y dominio satánico detrás de los gobiernos que se oponen a Cristo y al Evangelio. Y los lectores originales de Apocalipsis podrían haber asociado las tinieblas con el caos, de hecho, que envolvió a Roma tras el suicidio del malvado emperador Nerón. De hecho, el imperio se vio sacudido y entró en un periodo de caos en el que en menos de un año hubieron 3 emperadores: Vitelio, Galba, Otón, conflicto constante, inestabilidad total en todo el imperio, caos. Y es que una cosa es clara, que los gobernantes de este mundo que oprimen a la Iglesia y que fomentan la idolatría del mundo, solo pueden esperar una cosa: sufrir rebeliones internas, pérdida de control y poder político y religioso. Y la historia lo demuestra. No tenemos tiempo para desarrollar todos y cada uno de los reinos de este mundo que han ido en contra del pueblo de Dios y han acabado juzgados. Así que este juicio sobre los gobernantes de este mundo proyecta una sombra sobre las ideologías seculares representadas en las Escrituras y en Apocalipsis, especialmente como el falso profeta. ¿Recordáis? Que era esa bestia que sale de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y la plaga de tinieblas del Éxodo mostró la soberanía de Dios sobre Egipto. Dios era el rey, no el faraón. No el faraón. Y del mismo modo, Dios manifiesta ahora su soberanía sobre el dominio de Satanás sobre este mundo, sembrando confusión en los siervos satánicos terrenales, en los reyes y gobernantes de este mundo. Hoy, los personajes públicos parecen reconocer a Dios cuando hablan de catástrofes como actos de Dios. Yo lo he llegado a oír, y me ha llamado mucho la atención. Actos de Dios, cuando ha habido una inundación, cuando ha habido terremoto, cuando ha habido un volcán, cuando han habido incendios, y oyes hablar de actos de Dios. Es curioso. Sin embargo, cualquier líder político, pensad en cualquiera de ellos, sería defenestrado de su posición si sugiriera siquiera que los desastres como huracanes, terremotos, atentados terroristas, guerras, desplomes económicos, inundaciones, son en realidad actos del juicio divino. Pueden ser actos de Dios, que nos vienen muy bien para echar las culpas a Dios, o para hablar de esa cosa indefinida que la ideología secular y humanista llama Dios, que no sabe ni acerca de lo que se refiere. Pero cuando hablas directamente de esas cosas como juicios de Dios, bueno, se te puede caer el pelo. ¿Juzgar qué? Pobrecitos de nosotros. ¿De qué se nos tiene que juzgar? Encima que tenemos que sufrir esta pena, esta catástrofe, este dolor, estas pérdidas, ¿es que Dios nos está juzgando? Mirad, yo me recuerdo durante la pandemia, pocas personas con las que
que no eran creyentes, de las que hablé como un juicio de Dios sobre el mundo, me respondieron con una agresividad y un rechazo que no había visto nunca. Es llamativo. Y lo mismo los gobernantes humanos. Pero esto es precisamente lo que dice Apocalipsis que pasa. Todas las calamidades que llevan ocurriendo a lo largo de la historia son juicios de Dios sobre el mundo. Juicios para frenar la maldad, juicios para advertir y, como es ahora en este caso, juicios definitivos. Muchas veces son definitivos. Y aunque los impíos no se arrepintieron de sus obras, fijaos, dice en los versículos 10 y 11, que se mordían la lengua de dolor y que blasfemaron contra el Dios del cielo. Han visto sucumbir sus fortalezas financieras, económicas, militares, políticas, ideológicas. Y Juan los está describiendo aquí, el apóstol Juan los describe como mordiéndose la lengua. Eso es una expresión que tiene que ver con contener el dolor. Te muerdes la lengua como cuando estás resistiendo un dolor muy fuerte. Pero no hay arrepentimiento. Hay rabia. La angustia del pecado aflige el espíritu, especialmente en aquellos que se niegan a abandonar el pecado y darle gloria a Dios, que es a quien le pertenece. Y esto nos lleva a la sexta copa, versículos del 12 al 14. Mientras que las primeras 5 copas que hemos visto en el sermón de la semana pasada y parte del de hoy muestran el juicio de Dios sobre los poderes satánicos a lo largo de la era de la historia de la Iglesia, ¿de acuerdo? Esta sexta copa, al igual que el sexto sello y al igual que la sexta trompeta, nos llevan, atención, y esto va a despertar toda vuestro interés y vuestro morbo. Esta sexta trompeta, este sexto sello y ahora esta sexta copa nos llevan a los acontecimientos inmediatos previos antes de la venida del Señor. ¿Cómo será el mundo antes de la venida del Señor? Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vemos esta vívida escena que comienza cuando, versículo 12, el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vale, ahora sí que ya no entiendo nada. ¿Qué es esto? Nos falta poner y 12 cascabeles. ¿Qué es esto de los reyes del oriente? Hermanos, el río Éufrates, que aparece aquí de repente, de la nada, el río Éufrates era la frontera natural entre las tierras que Dios había dado a Israel y los territorios enemigos de Israel, más allá del río Éufrates. De modo similar, en tiempos del apóstol Juan, el río Éufrates era el límite natural entre el imperio romano y el reino de los partos, ¿sí? Uno de los imperios que a punto estuvieron de complicarle muy y mucho la vida a Roma, incluso llegar a invadirlo, al imperio romano. Por otro lado, la ciudad de Babilonia, si recordáis, se encontraba a orillas del río Éufrates. De hecho, había un gran sistema de canales interno y externo que protegía la entrada a Babilonia, la hacía prácticamente inexpugnable. Tú no podías llegar hasta las murallas porque antes había todo un sistema de canalización enorme y profundo que evitaba que pudieras acercarte con rapidez a la ciudad. De manera que la gente se podría refugiar dentro de las enormes murallas de la ciudad de Babilonia y la hacían prácticamente inexpugnable. Bien, Babilonia estaba a orillas del río Éufrates, rodeada y protegida por el río Éufrates. De hecho, era parte de su fuente de riqueza. Y en Apocalipsis, como también hemos visto, aunque lo veremos con más intensidad pronto, Babilonia, ¿qué simboliza? El sistema mundano, idólatra, corruptor y seductor. ¿Vamos entendiendo un poco esto del río Éufrates? ¿Ya lo vemos de otra manera? De hecho, en el Antiguo Testamento, además, la idea de secarse las aguas siempre tiene que ver con un acto de intervención divina
para proteger al pueblo. Paso del Mar Rojo, ¿recordáis? El río Jordán. Es interesante. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Dios seca el Éufrates, fijaos, para preparar el camino a los reyes de Oriente. Y esto tiene que ver, por supuesto, o señala a la caída de Babilonia en el año 539 a.C., por medio de las tropas comandadas por Ciro el Grande o Ciro el Persa, que precisamente venía de Oriente, lo que ahora es Irán. Babilonia más al oeste, lo que ahora es Irak, ¿de acuerdo? Y además esto cumplió la profecía de Isaías sobre la caída de Babilonia. ¿Y cómo ocurrió la caída de Babilonia? Porque los medopersas, comandados por Ciro, desviaron las aguas del río Éufrates de manera que los canales se secaron completamente por la noche, y entonces los persas pudieron entrar en Babilonia por sorpresa y conquistar la ciudad, y así cayó de hecho el imperio. Babilonia cayó en una sola noche. Y fue por secarse las aguas del río Éufrates que llegaron los reyes del Oriente y la conquistaron. Y esto permitió que un imperio pagano, que ataca a otro imperio pagano, acabe redundando en beneficio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque después de esto es el mismo rey Ciro quien promulga el edicto de liberación y de repatriación de los judíos que estaban 70 años exiliados en Babilonia, y así pudieron regresar de nuevo a la tierra prometida, a Israel, y reedificar los muros de la ciudad y el templo y volver a establecerse en su antiguo solar patrio, como de hecho dice el propio edicto de Ciro, habla del solar patrio. Así que es interesante. Se secan las aguas, Babilonia cae, Babilonia es conquistada y el pueblo de Dios es liberado. Hermanos, espero que todo esto nos ayude un poco. Conviene recordar, no debemos olvidarlo nunca cuando vayamos a Apocalipsis, que estamos en un libro que presenta símbolos visionarios, ideas, conceptos simbólicos. No es un libro que habla de la historia pasada, presente o futura en términos específicos ni cronológicos, sino que nos está dando una visión global de la historia, entre las dos venidas, la primera de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero es muy curioso que aquí, en esta sexta copa, igual que en la sexta trompeta, igual que en el sexto sello, se está hablando ya de los acontecimientos previos a la venida del Señor, que los veremos en la séptima copa. ¿Bien? No es una narración cronológica de acontecimientos históricos. Y esto se hace evidente al observar la respuesta de Satanás ante el ataque de los poderes mundanos. Fijaos, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¡Hala! Aquí vemos una especie de, permitidme, tenemos la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí Satanás fabrica esta impía Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta, que representan activamente el mundo de Satanás y al propio Satanás, funcionando como un poder tiránico anticristiano, y a los falsos maestros de la sociedad, como también los falsos maestros dentro de la Iglesia, o de lo que pretende ser Iglesia. Bien, los vemos aquí reunidos para lanzar un ataque espiritual. Se habla de espíritus inmundos que salen a manera de ranas. ¿A qué nos recuerda esto de las ranas? Volvemos a las plagas de Egipto otra vez, cuando Dios envió una plaga de ranas sobre toda la tierra, y las ranas penetraron en todas las casas, extendiendo contaminación y produciendo un sonido ensordecedor. ¿Habéis estado alguna vez cerca de un estanque de ranas que croan alegremente? Pues imaginaos todo el país, toda la tierra, toda la ciudad. Más o menos, ¿no? Suena así. Sí, un ratito puede sonar hasta bucólico, pero cuando llevas 24 horas con la matraca, puedes acabar de las ranas. Bien.
Es precisamente por el carácter, vamos a decir, corruptor y por la engañosa persistencia y machacona persistencia de su discurso pervertido, como si fueran graznidos, que estos demonios que utilizan a la sociedad humana para esparcir sus mensajes son comparados con ranas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De hecho, la imagen es muy gráfica. Además, el éxito de estas ranas o de estos espíritus inmundos detrás de las soflamas y proclamas del mundo es tergiversar la verdad. Hacen señales, pero además, fijaos, van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios el Todopoderoso. Estos demonios, por medio de expresiones que podrán ser políticas, religiosas, económicas, por medio de los, permíteme la expresión, influencers de este mundo, ¿bien?, van a reunir a todas las naciones en contra de algo muy concreto. ¿Qué es ese algo? La Iglesia. No cualquiera que diga que es Iglesia o que pretenda ser Iglesia, la verdadera Iglesia. Los verdaderos redimidos del Señor. Aquí vemos por fin los propósitos de Satanás como los propósitos de Dios en medio de los acontecimientos. Así que en medio del ataque mundano hacia la Iglesia, Satanás engaña a todas las naciones reuniéndolas ¿para qué? Para la batalla final. Satanás piensa que no, pero este es su fin. Este es su fin. Precisamente para esto se seca el río, lo cual simboliza que se elimina ya toda restricción que Dios había puesto para que las fuerzas terrenales se unan contra la Iglesia. Así que el engaño espiritual de Satanás y de sus agentes en este mundo, podemos decir que culmina en una gran empresa humana, o permitidme decir humanista, de unificar a todas las naciones bajo un mismo gobierno anticristiano, congregándolas para el día del juicio y su propia destrucción en la venida de Cristo. Es a lo que nos enfrentamos, a lo que nos acercamos, hermanos. No estoy poniendo nombres, no estoy hablando de personas, no estoy hablando de organizaciones, pero habrá un mismo sentir a nivel mundial, una misma idea anticristiana, una misma visión global política que atentará directamente contra la Iglesia. Y que cada uno discierna. De hecho, fijaos, habla de los reyes de la tierra. ¿Esto a qué os recuerda? ¿Qué dice el Salmo 2? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo. El que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Como explica el comentarista J.K. Bale, dice, las naciones son engañadas al pensar que se están reuniendo para exterminar a los santos, pero en realidad son reunidas por Dios únicamente para recibir su propio juicio de manos de Jesús. Esto es muy interesante. Me gusta mucho aquella expresión que a veces suena un poco llamativa, de Martín Lutero, cantábamos Castillo Fuerte hoy, cuando decía que Satanás es el diablo de Dios, como si fuera su perro, ¿sí? O sea, Satanás piensa que está haciendo algo por sí mismo, cuando en realidad lo que está haciendo es seguir los dictados soberanos del Dios soberano en su providencia, para llevarle justo al lugar al que Dios quiere llevarle, su propia autodestrucción y la destrucción del mundo impío. Y esto nos lleva inevitablemente a la batalla final. Hermanos, hemos llegado al Armagedón. Vamos a ver qué tal. Y el nombre dado a esta batalla, que sí, es una especie de cataclismo a nivel mundial, lo vemos en la Biblia, fijaos. Lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya lo hemos dicho, esta montaña en Megiddo, en hebreo Ar Megiddo, de donde viene Armagedón, estaba en la llanura de Esdrelón,
y allí podían concentrarse enormes ejércitos siguiendo el valle del Jezreel desde la costa hasta el centro de Israel. Y allí estaba el monte Tabor, que se alza alto, como en un lado de esta llanura, ¿no? Si lo pudierais visualizar, quedaría, bueno, depende de donde lo miréis, claro, pero bueno, es igual. Mirando desde el sur, quedaría en la izquierda. Bien. En el monte Tabor, ahí es donde Débora y Barak, como hemos leído, lanzaron su ataque contra Sísara, el general de Jabín, el rey cananeo. Luego, en el otro lado del valle está el monte Gilboa. ¿Os suena? Ahí es donde fue muerto el rey Saúl en su batalla contra los filisteos. Luego, justo enfrente se eleva el monte Carmelo, donde Elías derrotó a los falsos profetas de Baal, que estaban al servicio de la impía reina Jezabel. ¿Os acordáis? Bien. También en esta llanura es donde Gedeón venció a los madianitas y donde el rey Josías, aunque venció la batalla, murió en ella contra el faraón Necao. Por todo esto es tan apropiado que Ar-Megiddo, la montaña de Megiddo, simbolice el lugar de la batalla del Señor contra las fuerzas de las tinieblas. Es un símbolo de eso. Solo que antes ocurría en un valle, ahora ocurrirá en toda la tierra. Es la llanura de la decisión, que dice la Biblia. ¿Lo habéis oído alguna vez? El valle de la decisión. Eso es Armagedón. Ahí tendrá lugar la batalla final de este mundo. Y el propio Apocalipsis nos aclara el simbolismo de este mensaje. Si vamos al capítulo 17, ya os lo leo yo, explica que la referencia al río Éufrates es una figura que representa el río Éufrates, dice Apocalipsis 17, cuando hablemos de la gran ramera, Babilonia la Grande, representa a pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Habéis visto? Incluso el nombre Armagedón o Ar-Megiddo es simbólico, ya que Megiddo no es propiamente un monte. La realidad es esa, es una ciudad fortificada encima de un pequeño montículo. Por lo tanto, las antiguas batallas de Israel, asociadas con Megiddo, se convierten en un símbolo perfecto de esta última batalla final contra la Iglesia y contra Cristo, que será a efectos mundiales. Pero, aunque Armagedón sea un símbolo, representa un acontecimiento futuro muy real, hermanos, muy, muy real. Y la Biblia da abundante testimonio del conflicto final, en que las fuerzas del mundo se unirán bajo un anticristo o bajo un gobierno anticristiano inspirado por Satanás para hacer la guerra a la Iglesia. Jesús habló de espíritus engañadores, habló de ellos en Apocalipsis 16:14, pero él en Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. Pablo también anunció de una gran tribulación sobre la Iglesia cuando muchos apostatarán de la profesión exterior de fe. Él habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De este anticristo Pablo dice, fijaos, dice en 1 Tesalonicenses 2, que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, esto nos recuerda a las ranas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Veis cómo esto no es nada nuevo? No es algo que se está inventando el libro del Apocalipsis. Estamos viendo la misma escena, explicada por el Señor, explicada por el apóstol Pablo, y ahora la vemos al final de la Biblia. Esta es la realidad de este espíritu de engaño de los falsos cristos, del anticristo, que ha estado presente de muchas maneras a lo largo de la historia. Parece que nosotros esperamos el anticristo, cuando el apóstol Juan ya nos dice, hace 2000 años que hay muchos anticristos. Y han habido anticristos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Ahora, lo que nosotros aguardamos es el anticristo. ¿Será una persona? ¿Será una institución? ¿Será un gobierno? ¿Será lo que sea que el Señor quiera que sea? No
podemos ser categóricos con esto, no podemos. Pero es aquí en Armagedón cuando se derrama la sexta copa de la ira que su expresión máxima y mundial tiene lugar. Ya no hay anticristos, ahora estamos en la era ya, en el periodo del anticristo. Y es la antesala del fin de la historia, del fin de las fuerzas del mal y ánimo, de nuestra liberación. Espero que salgamos contentos de este sermón, ¿eh? Apocalipsis describió antes este ataque final, capítulo 11, versículos del 7 a 8, cuando dice que la bestia hará guerra contra ellos, los santos, los vencerá y los matará. Perdón, los santos no, los moradores de la tierra, perdón. Los vencerá y los matará, de modo que sus cadáveres... No, perdón, es al revés. Satanás hará la guerra contra ellos, que son los santos, los vencerá y los matará. De modo que sus cadáveres, recordáis, los dos testigos, estarán en la plaza de la gran ciudad. Más adelante, en el capítulo 20 de Apocalipsis, que ya llegaremos si Dios quiere, se declara que al final de esta era de Satanás, él será soltado para engañar a las naciones una vez más. Apocalipsis 23. Entonces dice que las reunirá para la batalla, utiliza la misma terminología. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos y la ciudad amada? La iglesia. La iglesia, la nueva Jerusalén. Y es en este momento, hermanos, amigos, cuando Cristo aparecerá, por fin, para salvar a la iglesia. Como dice Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco, que es otro símbolo de guerra justa, con justicia juzga y pelea, y dice que de su boca sale una espada larga y aguda para herir con ella a las naciones. El comentarista Robert Mounce escribe: el gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo, entre el bien y el mal, que subyace al desconcertante curso de la historia, desembocará finalmente en una lucha definitiva en la que Dios saldrá victorioso y llevará consigo a todos los que han puesto su fe en él. Ese es el Armagedón. Es el gran día de Dios Todopoderoso, del que habla tantas veces la Biblia y de diferentes maneras. El día del Señor, el gran día de Dios el Todopoderoso, en el que Cristo volverá a destruir a Satanás y todos sus poderes malignos y rescatar a su iglesia, a resucitarla en el juicio final y para glorificarla y establecer su reino eterno en una creación renovada, restaurada, que manifestará plenamente la gloria de Dios. Fin. Ya está. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, yo he visto al menos tres cosas. Tres cosas importantes que podemos destacar. La primera, los cristianos debemos entender el modelo bíblico del fin de la historia en términos de una ciudad que está sitiada y que es rescatada por la aparición repentina de su libertador. ¿Habéis visto películas del oeste? Siempre aparece el séptimo de caballería que viene a rescatar al fuerte, ¿no?, que está rodeado por los indios, y cuando parece que todo está perdido, de repente suena la trompeta y llegan aquellos, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Exactamente igual. La Biblia no presenta un panorama en que los creyentes vayamos a conquistar el mundo. Quitaoslo de la cabeza. Los creyentes no vamos a conquistar el mundo antes del regreso del Señor. El mundo no va a ser un remanso de paz cristiana antes de la venida de Cristo. No, no, no. La Biblia nos presenta un panorama en que los creyentes, después de esta era del Evangelio en la que estamos llevando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones, la historia va a culminar con persecución mundial. Hermanos, la historia va a culminar con persecución y tribulación mundial antes de la venida del Señor. Una persecución orquestada por Satanás, pero aunque él no lo sepa, decretada por Dios desde la eternidad. Y nuestra situación entonces, ¿sabéis cómo va a ser? Como la de Débora y Barak, que en su debilidad se enfrentaron al poderío armado de un enemigo de 900 carros de hierro forjado. Aquello era invencible. Pero si los ejércitos de Israel eran 4 gatos.
Débora cantó mientras Barak combatía junto a las aguas de Megiddo, que las estrellas del cielo lucharon contra el enemigo. Claro, va a ser el cielo quien luche a favor de nosotros cuando Cristo aparezca con su omnipotente poder y con su ira contra los opresores de su novia, la Iglesia. Así que a la luz de esta enseñanza, hermanos, cuando surja persecución, incluso de esta que afrontamos puntualmente, los cristianos no debemos responder con desesperanza. Incluso ahora, con todas las sanguinarias matanzas de cristianos de las que el mundo ni habla y que están teniendo lugar hoy en día, no podemos responder con desesperanza, con angustia, sino con expectación ante la venida inmediata del Señor. Apocalipsis enfatiza que aunque grande, la persecución será relativamente breve. ¿Recordáis? Apocalipsis 11, 3 días y medio, o aquel tiempo y medio tiempo, y mitad de un tiempo, ¿recordáis? O los 1260 días. Jesús dijo, recordad, en Lucas 21, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, o sea, alegraos, porque vuestra redención está cerca. Así que esta doctrina del rescate repentino e inesperado de Cristo debe animarnos a todos los creyentes, en medio de todas las angustiosas noticias que no paramos de ver en el mundo. ¿Estás angustiado? ¿Ves las noticias? ¿Qué piensas? Unos por allí, otros por allá, otros por aquí, otros por arriba, otros por abajo. Dices, esto se está yendo por el sumidero. Erguíos, levantad vuestras cabezas. Nuestra liberación se acerca. ¿Sabéis qué? Que sería un error pensar que personajes bíblicos como Débora o como Barak vencieron por haber hecho las cosas bien. Nos estamos equivocando, nada más lejos de la realidad. Los israelitas de tiempos de Débora estaban como estaban por su idolatría. Por eso estaban sometidos por los cananeos. Barak era un cobarde, falto de iniciativa. Tuvo que ser el Señor que hablara con la profetisa Débora para que le dijera, oye, espabila. Ay, pero si no vienes conmigo no voy. ¿Pero esto qué es? ¿Os imagináis la escena? Resulta ridícula. Estos son los personajes de los que estamos aquí hablando. Dios no rescató a Israel por sus méritos, sino por su gracia hacia los humildes y pecadores que a pesar de eso claman a Él con fe. Así que como ellos, aquí estamos nosotros, la Iglesia, en esta era del Evangelio, cuando todo parece perdido, cuando todo te parezca acabado, Dios puede obrar salvación. Dios salva a los pecadores, así que cuando estés abrumado por las persecuciones, por los agobios de este mundo, por los fracasos en tu matrimonio o por los fracasos en tu papel como madre o como padre, o cuando tu insensato coqueteo con el pecado te haya llevado a situaciones muy oscuras y dolorosas, cuando estés quebrantado y hundido por la desesperación, Armagedón te invita a clamar a Dios, porque viene nuestra liberación. Hallarás el mismo consuelo que los santos de antaño sintieron y que el mismo profeta Isaías refleja. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y la segunda lección, más breve, es tan importante que Jesús interrumpe la visión para hablar directamente a la iglesia. Fijaos, de repente dice el Señor, aquí en el versículo 15, «He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Esto puede ser una alusión a lo que ocurría en el templo de Jerusalén con los que se quedaban, bueno, y ocurre todavía en los ejércitos, cuando alguno se quedaba dormido en las guardias de vigilancia por la noche y lo pillaban, la policía del templo iba, le daba de garrotazos, lo desnudaba completamente, que era de las peores afrentas que le podías hacer a un judío, y ¡pam!, lo despedían para casa desnudo.
ojo avizor, vela, no te duermas, no sea que acabes desnudo y todos vean tu vergüenza. No estamos hablando de perder la salvación, estamos hablando de la vergüenza. ¿Cómo nos hallará espiritualmente el día de la venida del Señor? Si eres un hijo de Dios, redimido por gracia y justificado por medio de la fe, no debes de temer. Tu salvación está asegurada, pero ¿cómo te hallará Dios en ese día? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿O la seguridad de la salvación te lleva a pensar que puedes vivir como te dé realmente la gana? Porque al final el Señor me va a salvar. Es una buena reflexión que podemos hacernos. Aquí tenemos tanto una palabra de consuelo de parte de Jesús, asegurándonos que vendrá inesperadamente, como ladrón en la noche, como una palabra de advertencia y de exhortación que es vital. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Porque esta exhortación además responde a una pregunta. ¿Cómo hemos de vivir mientras aguantamos en medio de los acontecimientos de este mundo? Bueno, algunos pensarán que el regreso de Cristo está tan lejos que, mira, oye, yo puedo vivir la vida como me dé la gana, ya apretaré cuando vea que la cosa ya se viene. Uy, que esto viene. Pero si viene como ladrón, si el ladrón por definición lo espera, si no, no es ladrón. Vaya fraude de ladrón si lo estás esperando. ¿Cómo estás viviendo? ¿Crees que vas a poder meterle marcha al motor cuando el Señor venga? No tienes ni idea. Si pensamos así somos unos ilusos, porque estaremos en medio de una gran conflagración mundial de persecución y de opresión sobre la Iglesia, en la que tú y yo estaremos metidos. ¿Qué vas a apretar entonces? Vigilancia constante, es aquello a lo que nos apela el Señor Jesucristo. De hecho, este versículo 15, todo el énfasis del versículo recae en lo inesperado del retorno del Señor. Y a la luz de la incertidumbre de los tiempos en los que estamos viviendo, y no estoy diciendo que vaya a venir mañana, solo digo que ante esta incertidumbre no debemos relajarnos. Y si estamos relajados debemos despabilarnos. Y si estamos dormidos tenemos que despertarnos. No debemos dejarnos engañar por las mentiras de este mundo, ni participar en sus caminos engañosos que no llevan a nada. No debemos abrazar la visión de este mundo sobre la paz, la prosperidad, el éxito. Hemos recibido por la fe las ropas de la justicia de Cristo. Así que no hemos de vestirnos ahora de las ropas de este mundo. Debemos de ser fieles a Dios, porque si no quedaremos avergonzados como quien es desnudado y despedido desnudo en público. Así que nuestro llamamiento es a vivir como cristianos auténticos, sostener la auténtica esperanza cristiana, mostrando una fe cristiana auténtica y procurando, por la gracia de Dios, siempre vivir para agradarle, con la vista puesta en el retorno de Cristo que nos va a llevar, como cantábamos en Castillo Fuerte, a su reino eterno. Y por último, esta tercera lección es para los incrédulos. Si alguien está aquí sin Cristo, si alguien no se ha arrepentido todavía de sus pecados, o alguien está aquí como cristiano, pero en lo profundo de su corazón sabe que no lo es. La Biblia enseña que todos compareceremos ante Dios para juicio. ¿Con qué vestidura te vas a presentar tú? ¿Desnudo o vestido de la justicia de Cristo? Según las Escrituras, o estamos vestidos con Cristo o estamos desnudos en nuestro pecado. Esto significa que debes separarte de la actitud de la mayoría, que está endurecida en su pecado y que rehúsa arrepentirse y darle gloria a Dios. Ellos rechazan a Dios a pesar de todo el testimonio que hay. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1 que no tienen excusa, son inexcusables. Porque toda la creación proclama la gloria de Dios. El mundo se niega a reconocer que la historia revela el reino de Dios y su señorío, y que es un Dios santo que juzga al mundo y que vence el mal y que preserva a su iglesia. Aquí estamos, hermanos. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Aquí estamos todavía hoy y seguiremos estando hasta el día de la batalla del Armagedón y cuando Cristo regrese.
Así que al final de los tiempos el engaño del humanismo, que ya estamos empezando a ver hoy, habrá traicionado a todos los incrédulos. El mundo te está traicionando si estás en Cristo. Eres un traidor traicionado. Y acabarás reunido en la batalla de Armagedón como enemigo de Cristo, o acabarás reunido en la batalla de Armagedón como amigo de Cristo. Pero acabaremos todos en la batalla del Armagedón. Hoy todavía es día de salvación. Todavía es día de salvación. Si te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo, Él limpiará todos tus pecados por medio de su sangre expiatoria en la cruz. Te recibirá en presencia de Dios Padre. Te concederá su vestidura de justicia para compadecer, como dice el versículo 14, en el gran día del Dios Todopoderoso. Jesús dijo, para concluir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una llamada para todos nosotros hoy. No nos rebelemos ante el día del juicio de Dios. Por la gracia de Dios, arrepintámonos, creamos y demos la gloria que Dios se merece para ser salvos en el día del Armagedón. Amén. Meditemos en silencio en todas estas cosas, hermanos.